Le voy a invitar a que se ponga de pie y todos juntos vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo número 8, los versículos del 20 y hasta el 30. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Dice así su palabra. El Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga del agua. Dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Así lo hizo el Señor, y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto. La tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. No conviene que lo hagamos así, respondió Moisés, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda. Faraón dijo: los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vaya muy lejos. Oren por mí. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. Pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo, pero Faraón endureció su corazón también esta vez, y no dejó salir al pueblo. Estamos, ¿cierto?, en presencia ya de ¿cuál plaga? ¿Qué número de plaga? La cuarta, ¿cierto? La cuarta plaga. Y el Señor le dice a Moisés algo muy, muy especial. Cuando habla y le dice, se va a afectar con esta plaga a Faraón. Sin embargo, al pueblo, ¿cierto?, al pueblo de Gosén, los que estaban en Gosén, no le afectará. ¿Y de qué pueblo estaba hablando el Señor en ese momento? Del pueblo de Israel. O sea, el Señor obrando ¿con qué? Con misericordia para con los suyos. ¿Y el Señor hoy día ha obrado misericordia para con usted? Desde que usted llegó hasta este lugar, ha sido una muestra de amor del Señor para con nosotros. Tenemos la dicha y la bendición de poder servir a este Dios tan grande y maravilloso, que hoy día, ¿cierto?, recuerda a la gente que dio su vida por usted y por mí para cumplir el plan del Señor en ese madero de cruz. Y es un motivo para que usted y yo hoy día estemos alegres, porque hemos venido a adorar a nuestro Señor. Le invito a que todos juntos oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud. Y a pesar de mi pecado, Señor, a pesar de mi condición, me permites estar en este lugar, Dios mío, con el propósito de bendecir y alabar tu santo y bendito nombre. Señor, gracias porque a pesar de la semana, a pesar de las situaciones quizás complejas y adversas que hemos vivido, Señor, tú conoces cada uno de nuestras vidas. Estamos aquí, Señor, con el deseo de alabarte a ti, de bendecir tu nombre, de exaltar tu nombre, Señor. No tan solo por lo que tú haces con nosotros y por nosotros, sino por quien tú eres, Señor. El Dios de la creación, el Dios que hizo todas las cosas y que en su amor, en su beneplácito, le plació, Señor, crearnos a nosotros. Y particularmente a este tu pueblo nos permitió, Señor, conocerte. Y te ha revelado a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias porque no somos dignos de esa bendición. Señor amado, en esta hora vamos a escuchar de tu palabra, vamos a cantar alabanzas. Te pedimos, Señor, que nuestra mente, que muchas veces está pensando en muchas cosas,
pueda estar compenetrada contigo en bendecir tu nombre y adorarte, Señor amado. Que cada uno de los cánticos, Señor, puedan llegar delante de tu presencia como una agradable ofrenda, Señor amado. Y que tú, a través de tu palabra, hables a nuestras vidas, Señor, y puedas ir cambiando y sacando, Señor, lo que no corresponde a nuestro corazón, para que se pueda cumplir, Señor amado, lo que tú quieres para con nosotros, Señor bendito, de que nuestro carácter sea cada día más semejante a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y entregamos este culto delante de tu presencia, para que tú lo bendigas, Señor, y pueda ser, como decía hace un ratito, una agradable ofrenda delante de tu presencia. Te damos gracias por todo, Padre, e imploramos tu bendición por los méritos de Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén. Venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Hoy cantamos de tu gran bondad e infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias, Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Hoy cantamos de tu gran bondad, de infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias, Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias, Dios, te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias, Dios. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminará. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminará. Te damos gracias, gracias, Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias,
hizo carne, nuestra deuda canceló y propició la ira del Señor. A la muerte derrotó, su victoria reclamó. Nombre sobre todo nombre recibió. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente. En su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene. La roca de los siglos, Él es digno para siempre. Digno es el Rey, coronado en majestad, gobierna con toda autoridad. Digno de tomar las riquezas y el poder, honor y gloria sean por siempre a Él. A la muerte derrotó, su victoria reclamó. Nombre sobre todo nombre recibió. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente. En su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene. La roca de los siglos, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente. En su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene. La roca de los siglos, Él es digno para siempre. Oh, digno para siempre. Oh, digno para siempre. Oh, digno para siempre. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente. En su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene. La roca de los siglos, Él es digno para siempre. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él.
Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Seguro en Cristo viviré, mi vida está escondida en Él, lo viejo atrás dejé, solo por Cristo. Mis cargas todas Él llevó, de su justicia me vistió, soy nueva creación, solo por Cristo. Oh, gloria doy al que murió por mí y en una cruz me quiso redimir, solo por la cruz mis pecados se borró, solo por la cruz mi libertad compró, con su sangre me cubrió, su gracia me salvó, solo por la cruz. Él mi vergüenza soportó y mi castigo en Él llevó. Tengo nueva canción, solo por Cristo. Oh, gloria doy al que murió por mí. Cuán grande amor, no alcanzo a describir, solo por la cruz mis pecados se borró, solo por la cruz mi libertad compró, con su sangre
sangre me cubrió, su gracia me salvó, solo por la cruz. Con su sangre me cubrió, su gracia me salvó, solo por la cruz.
Les invito a que oremos, hermanos, y dispongámonos en la presencia del Señor para escuchar la palabra que tiene para nosotros el día de hoy, ¿sí? Señor, queremos darte gracias, Padre, porque hemos podido llegar esta mañana, hemos cantado, Señor, hemos orado, Dios, y ahora hemos de escuchar tu santa palabra, Señor, que es una forma también de rendir adoración, Señor, estar atento a lo que tu palabra tiene que decirnos. Pero no podemos hacerlo, Señor, sin la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Es imposible que nosotros, Señor, y a la luz de las pasiones contra las cuales luchamos, podamos edificarnos, Señor, sin la preciosa obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Y yo quiero rogar, Señor, que puedas ayudarnos a dejar fuera de nuestra mente en este momento los afanes, los problemas, Señor, y podamos estar atentos a lo que tu palabra tiene para decirnos. Señor, yo te ruego que también tengas misericordia de mí, que soy pecador, Señor, y me permita exponer de manera fiel tu santa palabra. Señor, edifica tu iglesia, glorifícate por medio de este tiempo, Señor, en el culto en tu día, para tu honra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de celebrar una fecha especial, distinta de muchas celebraciones que tenemos a lo largo del año. Y quizás algunos han podido atesorar este fin de semana particular porque tuvimos un día más libre, ¿no? O porque hoy día quizás los niños se levantaron con la expectativa de tener algún chocolatito. Pero la verdad es que la fecha que celebramos el día es mucho más solemne y mucho más importante de lo que muchas veces consideramos. Aunque hay una herencia o un énfasis del catolicismo romano en las fechas que hoy tenemos delante, la verdad es que es una oportunidad maravillosa para poder reflexionar y sumergir nuestro corazón en la profunda obra del Señor Jesús a favor de un pueblo pecador como lo somos nosotros, hermanos. Por lo tanto, me gustaría introducir el día de hoy la enseñanza a través del Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a estar conversando hoy día acerca de lo maravilloso que es lo que vamos a leer a continuación. Entonces, por favor, busquen sus Biblias, Mateo 27, versículos 33 al 56. Usted me dice cuando lo tenga. Bien. ¿Sí? Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Dice así: Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de esa cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora 6:00 hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9:00. Y alrededor de la hora 9:00 Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Hermanos, aunque hay muchos motivos para celebrar esta fecha y particularmente esta semana, y hay muchos motivos religiosos sin duda, hay reuniones especiales, hay peregrinaciones, hay ciertos ritos que se hacen incluso dentro del catolicismo romano. La verdad es que esta fecha es de verdad particular y diferente a todas las demás fechas. Es una fecha en que conmemoramos algo que es crucial para la vida de los cristianos. No hay otra celebración en el año que tenga tanta importancia como esta celebración en particular. No solamente recordamos hoy día lo que un hombre llegó a realizar, sino que recordamos hoy día, hermanos, el fundamento mismo de la religión cristiana. Hoy día estamos revisando la médula, hermanos, del por qué nos llamamos a nosotros mismos cristianos. Y además, no solo vemos eso, sino la esperanza que debiera habitar en el corazón de cada hombre y mujer que se llama a sí mismo un seguidor de Jesús. Hoy día vemos, hermanos, el clímax de una historia que comenzó hace miles de años atrás. Un relato que no siempre fue entendido, pero que aún así fue anhelado por muchos hombres a lo largo de las generaciones. Esta semana que nosotros acabamos de finalizar y que técnicamente finaliza hoy, es lo que algunos teólogos le han llamado la semana de la pasión. Y aunque Dios evidentemente no tiene pasiones en este sentido, sí denota el compromiso y el gran amor de Dios para con su pueblo. Eso es lo que celebramos esta semana. Y si hemos de celebrar eso y hemos de hablar entonces de estos días tan particulares, es necesario que hagamos un pequeño repaso de lo que fue esta Semana Santa. Esta semana comienza con lo que se llama el Domingo Santo, que tiene como hito la entrada triunfal en Jerusalén. Y es aquí este momento de la historia en el cual Jesús entra sobre un pequeño pollino, ¿cierto? Y es recibido y aclamado por las multitudes. Y vitorean y alaban lo que ellos creen, han recibido un rey terrenal. Sin embargo, y providencialmente, a pesar de que Jesús no es ese tipo de rey, sí es digno de la honra y de la alabanza de aquellos que estuvieron ahí. El lunes santo marca el hito de la limpieza del templo por mano de Jesús. Él se presenta en la casa de Dios y llama a los distintos hombres a abandonar la avaricia con la cual se presentaban en ese lugar. Jesús con esto hace una declaración firme a los líderes religiosos. La honra de su Padre y el verdadero culto de Israel no estaba dispuesto a ser vendido por unas piezas de monedas, que era lo que esos hombres hacían así. No solo ejecuta esto hoy día, el día lunes, sino que además se gana muchos enemigos al desafiar el poder político de esa época.
El martes santo Jesús confronta a los principales sacerdotes. Él comienza a enseñar acerca del perdonar. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos le preguntan a Jesús con qué autoridad él se atrevía a levantarse ahí y enseñar lo que estaba enseñando. Sin embargo, Jesús los deja sin una respuesta clara, o más bien alude a la ignorancia que hay en ellos. Jesús enseña la parábola de la viña y los labradores malvados a la luz de los auditores que estaban ahí, principalmente aquellos que iban a condenarlo y a entregarlo, tal como la parábola describe. Jesús enseña dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Él enseña en el templo y advierte a los fieles que se cuiden de estos líderes religiosos que entraban en las casas de las mujeres solamente por una ganancia deshonesta. El miércoles santo es aquel día en que Jesús es preparado para la sepultura. María Magdalena derrama el perfume de alabastro sobre Jesús y lava sus pies con sus propios cabellos. Ese día es el día en que Judas Iscariote se presenta ante los sacerdotes y trama entregar a Jesús por unas piezas de plata. El jueves santo es el día en que Jesús es crucificado. Se celebra la Pascua. Él está ese último momento con los discípulos y luego se dirige a orar cuando es interceptado y tomado cautivo y presentado después delante de Poncio Pilato. Ese mismo día Jesús es crucificado y muerto y ocurren una serie de sucesos de los cuales vamos a hablar. El Viernes Santo es un día de lamento. El cuerpo de Jesús permanece en la tumba. Lo mismo ocurre el día sábado. Jesús aún permanece en la tumba. Pero el día domingo, este día en particular, es el día en que vemos la resurrección del Salvador. Jesús resucita y se aparece muchas veces a las mujeres y a los discípulos. Y Él entrega entonces la gran comisión para luego ascender al cielo como un Señor victorioso, soberano y que tiene poder aún sobre la muerte. Eso es lo que repasamos en esta semana. Pero el día de hoy vamos a sumergirnos en dos cosas particulares. Una de ellas la leímos y es la crucifixión. Y es importante que podamos meditar y entender con mayor profundidad lo que ahí ocurre, porque es crucial para la vida de todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos, el entender lo que verdaderamente significa la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que vemos nosotros en ese relato que acabamos de leer? Bueno, se nos presenta que Jesús es humillado públicamente. Se le da a beber vino mezclado con hiel. Los soldados reparten sus vestidos. Ponen sobre su cabeza un letrero a modo de burla. Sí, ese es Jesús, el rey de los judíos. 2 ladrones son puestos junto a él. Él es injuriado, de hecho, por los mismos ladrones, por los principales sacerdotes, por los escribas y por los ancianos. Pero la hora sexta, que es más o menos el mediodía, hasta la hora novena, hasta cerca de las 3 de la tarde, ocurre un milagro, algo sobrenatural. De repente la luz del día se va, el cielo se eclipsa y hay oscuridad. Jesús clama al Padre y los soldados le ofrecen vinagre para beber. La gente se vuelve a burlar de Jesús. Déjalo, decían. Dejemos y veamos si Elías viene a salvarle. Jesús vuelve a clamar, exhala su espíritu y muere. Y justo antes de eso, el evangelista Juan nos deja testimonio en su evangelio que Jesús dice, consumado es. Él ha terminado la obra planeada desde la eternidad por la cual vino a encarnarse a este mundo. En ese momento, el velo del templo se rasga por la mitad, hay un terremoto, los sepulcros se abren, santos resucitan y el centurión y los que estaban ahí con él llegan a exclamar, en verdad, este era Hijo de Dios. Todo esto a la mirada de las mujeres que lo habían acompañado durante tanto tiempo desde lejos. Eso es lo que ocurre en la crucifixión. Pero es importante preguntarnos, hermanos, ¿por qué esto ha ocurrido?
Y para mirar o para poder responder esta pregunta, es necesario que miremos tres cosas que el texto nos está diciendo. Lo primero que nos dice o nos habla es respecto a la crueldad de la crucifixión. La crucifixión, hermanos, era un castigo terrible y era común en la época de Jesús. A través de este se buscaba ejemplificar lo que ocurría con aquellos que quebraban las leyes, exponiendo a la persona a un terrible castigo físico, pero además a una humillación pública. El castigo iniciaba antes de llegar a la cruz, donde el condenado era latigado y golpeado violentamente. Esto usualmente provocaba en aquellos que eran condenados a la cruz, desde antes que estuvieran ahí, hemorragias importantes y el desgarramiento de su cuerpo. En el caso de Jesús, este castigo previo incluyó el posicionamiento de una corona de espinas sobre su cabeza. Marcos nos dice lo siguiente: entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle: salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. El condenado, luego de pasar por esa golpiza, era obligado a cargar el madero horizontal de la propia cruz donde iba a ser crucificado. Entre escarnios y burlas y mofas de la gente alrededor, debía emprender el camino hasta el lugar de la crucifixión. En el caso de Jesús, la Biblia nos dice que fue tan violenta la golpiza que él sufrió que le fue imposible llegar al lugar de la cruz sin la ayuda de otro hombre. Mateo 27:32 dice: y cuando salían hallaron un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara a la cruz. Pero una vez que estaba en el lugar de la crucifixión, venía entonces la peor parte. El condenado era desvestido y clavado a la cruz a través de sus muñecas y sus pies. Y una vez clavado en esta, la cruz se levantaba en posición vertical, donde comenzaba un proceso de agonía a la vista de todas las personas que pasaban por ahí. Golpeado, desnudo y humillado, tenía que luchar por poder respirar. La posición de la crucifixión, es decir, con los brazos abiertos, hacía que todo el peso del condenado le arrojara hacia abajo, de tal manera que se presionaba el pecho y no podía respirar bien. La única solución para este condenado era empujarse desde sus pies para lograr respirar. Pero este era un dolor, porque cada vez que el condenado hacía fuerza con sus pies, sufría un dolor terrible. Esta agonía se prolongaba hasta el momento en que ya no tenía fuerza para volver a levantarse, y entonces el condenado moría por asfixia. Cuando el condenado era algo más resistente, los soldados venían y les quebraban las piernas para que ya no pudieran volver a levantarse. Y como una prueba final, en algunas ocasiones los soldados tomaban una lanza y atravesaban los cuerpos para asegurarse de que la persona que estaba ahí verdaderamente estuviera muerta. Esa es la crucifixión. Juan 19 nos dice así: fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Queridos míos, el castigo de la cruz es mucho más que simplemente una muerte. Es la muestra de la terrible maldad del corazón del ser humano. Es la expresión de la furia de un hombre desagradecido, odioso y completamente malvado. Cada latigazo,
cada burla, cada golpe, cada humillación que sufrió Jesús no fue sino una declaración de guerra contra Dios. Es una confesión de insurrección. Es una declaración de desobediencia ante el Dios Santo. Eso es la cruz. Y ese es el castigo que el Señor llevó por aquellos que confían en Él. Pero no es lo único que ocurre en este relato de la cruz. Porque además de ser brutalmente golpeado en su cuerpo físico, también hubo un sufrimiento profundo en su alma. El versículo 46 nos dice lo siguiente: y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto fue la muestra terrible de la cruz, no solo por la violencia, sino porque además Jesús estuvo bajo el terrible juicio de Dios. En esa cruz Él sufrió el abandono del favor del Padre, según su naturaleza humana. La ira de Dios vino sobre el Señor, quien cargó los pecados de todos los escogidos de Dios. Y eso le implicó, como dice la Escritura, ser maldición y por lo tanto sufrir el desagrado del Padre. Por eso la Escritura dice que como que quitaron de Él el rostro. Esa fue una muestra de desaprobación. Ahora, hermanos, quizás es necesario aclarar en este punto, a la luz de la verdad de la Biblia, que esta declaración del Señor no implica un abandono real del Padre en su naturaleza divina. La unidad de la Trinidad es perfecta, es inamovible, inquebrantable, y eso no fue lo que se quebró. Mas Jesús, quien compartía además de su naturaleza divina, una naturaleza humana, experimentó el peor de los sufrimientos que un ser humano puede experimentar. No solo un dolor físico inimaginable, sino el ser tenido por maldición por parte del Dios Santo. El apóstol Pablo explica respecto a esto: Cristo nos redimió en Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Por lo tanto, la crueldad del pecado no viene solamente por los hechos que nosotros vemos que el pecado hace, sino porque es una afrenta misma a Dios y provoca entonces el desagrado del Padre Santo. Cristo, hermanos, completamente perfecto, experimentó esto en la cruz. Un castigo y una ira de la cual ni usted ni yo hemos sido parte, jamás. Pero hay algo más que nos dice este relato, y es que además de estas cosas, de la crueldad de la cruz y de la agonía del alma del Señor, hubieron también señales milagrosas que acompañaron este hecho. Y particularmente quiero leerles lo siguiente porque son importantes para responder nuestra pregunta. Primero, hubo una manifestación de la justicia de Dios. El cielo oscurecido y el terremoto, estos fueron una muestra visible de la ira de Dios, de su juicio sobre los pecadores y particularmente de su ira y su juicio sobre Jesús, quien tomó el pecado de todos los que confían en Él. Esto fue un testimonio divino, milagroso y público de la reprobación de Dios a causa de lo que estaba ocurriendo. Romanos 1:18 nos dice con mayor claridad: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y el mismo apóstol nos recuerda en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La historia de la cruz, hermano, no es simplemente algo maravilloso, sin duda lo es, pero es también una muestra de la consecuencia del pecado del ser humano y de la ira de Dios derramada ahí. Pero además de eso hay una confirmación de la realeza de Cristo. Hubo señales, hubo movimientos, hubo una exclamación de la gente que estaba ahí con Él. Y un letrero que, aunque en el corazón del hombre fue levantado para burla del condenado,
fue previsto providencialmente por el Señor para testificar quién era la persona que estaba ahí. Segunda de Samuel 7:12 al 13 nos dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente y después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y en Isaías capítulo 9 se nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La cruz es una declaración de victoria del Rey escogido de Dios, de una vez y para siempre. Eso es la cruz, hermanos. Pero también es una señal de un cambio que hay en el pacto y de una apertura con un mayor énfasis en la salvación. Y de esto dan testimonio los colgados que estaban al lado de Jesús y el velo del templo. Una señal milagrosa ocurrió cuando el Señor estaba en el madero y cuando entrega su espíritu, y es que hay un terremoto y el velo del templo se parte a la mitad. Esto era una muestra clarísima para los judíos del favor de Dios, poniendo ahora ya no más limitaciones para entrar al lugar santísimo, sino abriendo el camino libremente, pero además no solo mostrando esa señal física, sino testificando por medio de la salvación de uno de los ladrones que estaba ahí junto a él. Quizás nunca pensaron estar ahí ese día. Y nunca pensaron encontrarse con el Salvador. Pero Dios sí tenía pensado no solo salvar a uno, sino testificar a través de ese uno que la salvación del Señor se había extendido. Lucas 23 del 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera tú temes a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí mismo, hermanos, al borde de la muerte, quizás apartado de Dios durante toda su vida, este pobre miserable llega a encontrar la gracia de Dios. Y esa es la obra misericordiosa del Señor. Pero hay una última señal que testifica de la nueva era que se abre ahí. Y es una señal que marca el tenor de lo que va a venir. Y es precisamente lo que celebramos el día de hoy. Versículo 52 dice: y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. La muerte de Jesús trajo vida. Y de manera milagrosa muchos muertos se levantaron, muchos santos, dice la Escritura. Anticipando que la misma muerte no podría retener al dador de la vida. Solo 3 días después de ese acontecimiento, veríamos al Señor resucitado, levantarse, venciendo la muerte e inaugurando una esperanza gloriosa para todos los que confían en Él. Hermanos, a la luz de todo esto que yo les he comentado, vuelvo a la pregunta inicial: ¿por qué ocurrió todo esto? La crueldad de la cruz, la exclamación de Jesús y las señales milagrosas sirven a un propósito. Y eso es clarificar el cumplimiento de la promesa de salvación que Dios había hecho. Mucho tiempo atrás en la historia, antes de las grandes ciudades y de los hombres de renombre, un hombre recibió en un pequeño huerto
una promesa que viene a tener su cumplimiento ahí en la cruz. A él se le dijo: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esa promesa, el Mesías prometido, la salvación anunciada desde el mismo Génesis, viene a tener un cumplimiento ahora en la cruz. Generaciones pasaron. Muchos hombres aguardaron y esperaron a lo largo de la historia cuándo el Salvador iba a venir. Se levantaron y cayeron naciones. El reino prosperó y se multiplicó y cayó en desgracia. Y aún así, los hombres no pudieron ver el cumplimiento de esta maravillosa promesa hasta este punto. Hasta que el Salvador se reveló. Y no solo se reveló, sino que consumó la obra que desde la eternidad había pactado la Santa Trinidad. Romanos 12 quizás lo deja más claro. En el versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y en el versículo 15 añade: pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Y desde el versículo 17 dice el apóstol: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, esta semana celebramos la médula de la fe cristiana. Y es necesario, porque sin cruz no hay salvación. Hermanos, sin cruz no hay redención. Y sin cruz no hay posibilidad alguna para el hombre de ser salvo. Es por esa gloriosa cruz, tan preciosa para los cristianos, que podemos llegar a Dios y tener esperanza de salvación. Por eso la cruz, hermano, no es simplemente un símbolo que lleva bonito ahí. Es el símbolo más precioso de todos los hijos de Dios. No hay verdadera paz, ni verdadero gozo, ni verdadera relación con Dios si ignoramos lo que la cruz significó. Y esto testifica de algo. ¿Por qué el Señor pasó eso? Porque somos profundamente amados. Porque quiso entregar a su Hijo para redimir aquella creación que había caído. Porque no le importó a Dios tomar forma de hombre y humillarse, como dice Filipenses, y someterse bajo su propia creación corrupta, con una única finalidad: ser un fiel representante de aquello que se había perdido. Hermanos, eso es la cruz del Señor. Es esperanza, es alegría, pero también debe implicar entonces una profunda reflexión respecto a cómo tú estás viviendo hoy a la luz de ese sacrificio. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4, y llama a sus hermanos, después de haberles mostrado todas las bellezas que hay a la luz de la redención en Cristo. Él les pregunta y los llama a vivir una vida digna del sacrificio de este Dios encarnado. Y la pregunta para nosotros hoy día como cristianos no es si vamos a celebrar con un ramito o no. No es si vamos a comer pescado en estos días en vez de comer carne. Ni siquiera es tan banal como tratar de no pelear en este día, el día del Señor. La pregunta es si realmente estás viviendo la vida digna que el Señor demanda de su sacrificio. Un cristiano es aquel que testifica con claridad en su vida
no con palabras, sino con una conducta que busca la gloria y la honra de aquel que lo ha comprado. Esa es la vida de un creyente, aquel que es capaz de perdonar porque Dios le pide que perdone, no porque simplemente debe hacerlo. Aquel que se guarda en santidad y dirige sus caminos de cara a Dios que ve donde nadie más ve. Esa es la vida de un cristiano. Mi pregunta es, hermanos, si a la luz de este relato maravilloso estás viviendo así. Y quizás te aventuras en tu mente a pensar rápidamente, ok, yo sé que el Evangelio no es por obras. Y efectivamente. Pero esto no se trata, hermanos, solamente de pensar en las obras que hacemos, sino en la profundidad de lo que mueve tu corazón. Hermanos, cuando tú abres tus ojos, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Quién es aquel o aquella o aquello en lo que primero piensas? ¿Es Jesús realmente el deseo ardiente de tu corazón? ¿Buscas agradarle porque es digno de que vivas para Él? ¿Es la fuente de la cual hayas esa agua que dice la Escritura que sacia verdaderamente tu sed? ¿Es aquel que logra someter tu carácter difícil? ¿Guardas sus mandamientos por amor a Él? Hermanos, la belleza de la cruz se refleja en el hecho de que nosotros deberíamos estar ahí, pero Él tomó nuestro lugar. Y si tomó nuestro lugar, como el apóstol dijo, no podemos entonces dejar de vivir, de hacer, de decir lo que hemos recibido de Él. Y eso es nueva vida. Los cristianos celebran entonces esta semana, hermanos, no simplemente una fecha ordinaria o común y corriente o un feriado religioso de los muchos que hay. Los cristianos tienen que tener especial énfasis en esta fecha, en el entender el costo de la salvación que Dios nos dio. El apóstol Juan escribe ya hacia el final de su vida una carta en la que él deja en evidencia no la falla de la salvación de Dios, la cual no puede fallar, sino el corazón perdido de los hombres. Cuando él dice, estuvieron entre nosotros y compartieron entre nosotros, pero salieron para que se manifestara una sola cosa: no eran de nosotros. Pero hoy día estamos acá, hermanos, y hemos cantado, y hemos orado, y seguramente has podido saludar a los hermanos que están alrededor tuyo. Pero esta reunión se va a acabar, y vas a salir, y vas a enfrentar tu trabajo, relaciones, tu familia. La pregunta es si vas a vivir al amparo de esta gloriosa cruz del Señor. ¿Sabes qué? El mundo es realmente difícil en cómo está presentado hoy día. Pero hay una esperanza maravillosa que debieran albergar los hijos de Dios. Y que a la luz de esta esperanza entonces debiéramos extendernos en gozo y en alegría hasta que alcanzar esa meta. Y eso es lo que precisamente se celebra hoy día. El Señor no solo sufrió la cruz y no solo murió, sino que además se levantó y resucitó como una muestra de su poder y de la gloria que esperan a los hijos de Dios. Mateo 28 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro y diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, no solo recordamos la cruz, no solo alguien podría sentir pena por lo que el Señor tuvo que pasar, sino que además hoy día hay una esperanza gloriosa y esa es la resurrección sobre la muerte. El apóstol Pablo dice lo siguiente: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, recordamos los sufrimientos del Señor, pero también recordamos la esperanza que hay en Él. ¿Tienes esa esperanza? El apóstol Juan dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Eso quiere decir, hermanos, ¿qué podemos concluir entonces? Quizá hay una reflexión importante al terminar esto, y es para que la puedas meditar. Y es que la cruz de Cristo no solamente nos habla del amor del Señor, sin duda nos habla de eso con potencia y profundidad, pero la cruz de Cristo también nos habla del mismo Dios que se aira y se enoja profundamente contra los pecadores. Tú y yo somos pecadores. Eso significa que tenemos un serio problema, salvo y exclusivamente que toda tu confianza esté depositada en Él. De otra manera, y de una manera distinta en la eternidad, de padecer ese castigo por siempre. Pero esa cruz que nos muestra a ese Dios airado contra el pecado, derramando su ira contra la encarnación misma suya, nos demuestra su compromiso con la salvación del mundo. Naciones pelearon, se levantaron, hombres fueron de aquí para allá, nos dice el libro de Hebreos, corrieron, se santificaron, aguardaron, oraron, fueron perseguidos, retuvieron la palabra, padecieron, lucharon hasta llegar a este punto de la historia en que Jesús es finalmente entregado. ¿Todo para qué? Para que el cumplimiento de esa promesa hace tanto tiempo atrás viniera a existencia. Esa es una muestra del amor del Señor, hermanos. Pero además de eso, hoy día hay una realidad, y es que tú y yo vivimos en un mundo caído. Y quizás tú te puedes preguntar, está bien, es bueno pensar en esto, pero ¿qué hago cuando enfrente los desafíos de mañana? ¿Cómo me paro frente al mundo? ¿Cómo aguardo en santidad? ¿Cómo persevero en ser recto en lo que Dios demanda de mí? Y no hay forma en que podamos hacerlo por nosotros mismos, salvo que ames profundamente a este Jesús. No hay potencia más grande que un hombre transformado que ama al Señor. Ese es el hombre que se guarda, que se santifica, que se cuida, que es capaz de amar a su esposa de manera sacrificial, que es capaz de sujetarse a su esposo en amor, que es capaz de perdonar a sus hermanos como Dios manda, y no solo perdonar, sino buscar la restauración y vivir en armonía. Ese es el hombre que tiene sus riquezas y las pone a disposición del reino. Ese es el hombre que sacrifica de su tiempo y se invierte a sí mismo por amor a otros, aunque como dijo el apóstol Pablo, aunque sea amándolos más, sea amado menos. Esa es la vida de la iglesia, hermanos. Está marcada por la obra del Señor. Ahí están los que se sacrifican, las hermanas que oran, que son devotas, que son fieles, que enseñan la palabra. Esa es la iglesia del Señor, hermanos. Y la iglesia vive al amparo de la obra de la cruz del Señor. Por lo tanto, mi última pregunta para ti hoy día, y no me la respondo, no es para que me la respondas, pero debes meditar respecto a cómo vas a vivir el resto de los días que Dios ha dispuesto para ti. Póngase en pie para que oremos, por favor.
Señor, tú ciertamente eres precioso, Señor. Y leer el relato de lo que se experimenta en la cruz, Señor, realmente es terrible. Señor, ninguno de nosotros hemos atravesado lo que eso significa. Ninguno de nosotros ha sentido la reprobación o ese desagrado del Padre al nunca haber estado en esa condición. Ninguno de nosotros ha llegado a someterse en humillación bajo otro ser humano, incluso para entregar la vida. Aquí estamos, Señor, orgullosos, soberbios, altivos muchas veces, livianos en tomar tu nombre sobre nosotros y en decir simplemente sí, somos cristianos. Perdónanos, Señor, por ignorar lo que realmente significa tu cruz. Perdónanos, Señor, si hemos caído, Señor, y si somos presa hoy día de los afanes de este mundo y buscamos satisfacernos en cualquier placer terrenal, mundano y temporal, Señor, ignorando la esperanza que tú pusiste en los hijos tuyos, Señor, por una gloria eterna, incomparable a lo que vivimos acá. Perdónanos, Señor, si no hemos visto amedrentados, pensando que este mensaje parece locura, y ciertamente es locura para los que se pierden, pero es precioso para aquellos que han sido llamados por ti. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a caminar de una manera que traiga honra y gloria a aquel que murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscarte intensamente y hallar en ti esa fuente que de verdad es capaz de saciar el corazón del hombre. Señor, te amamos y te damos gracias por la celebración que hemos tenido esta semana, Señor, y porque somos capaces de recordar, porque tú dejaste testimonio, Señor, de la obra gloriosa que hiciste y de que algún día regresarás por tu iglesia, Señor. Y aquellos que hayan permanecido se unirán contigo por gloria eterna, Señor. Señor, gracias por tu cuidado y por esas maravillosas muestras de amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aquel que vivo está, recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio y de la muerte me resucitó.
Él resucitó. Señor, te alabamos y en esta hora, Señor, ya al terminar nuestro culto, queremos agradecer tu cuidado sobre nuestras vidas. Señor, como tu palabra dice, porque tú vives, nosotros también viviremos, Señor. Y es la esperanza que albergamos en nuestro corazón. Yo solamente quiero orar por tu iglesia, Señor, y rogar tu bendición, que tu gracia y misericordia le acompañen todos los días que vienen por delante, Señor. Que tu buen espíritu les pueda guiar y dar entendimiento, iluminar respecto a tu palabra. Señor, guarda tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia de mis hermanos y hermanas que están enfermos. Restaura sus cuerpos, Señor, y si no es tu voluntad sanarles, entonces, Señor, fortalece también su fe para que puedan enfrentar la adversidad, Señor. Te damos gracias por este precioso culto, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.